que trate de ser corto y conciso. Yo le respondo, yo nací corto y conciso, no será difícil. Acabo de romper el protocolo una vez más, pero quisiera retornar a la cordura en nombre de las instituciones del Paraguay que respetamos tanto. Su Excelencia, don Eladio Loizaga, Ministro de Relaciones Exteriores, muy buenos días. Muy buenos días a cada uno de los colegas que están aquí presentes. Ms. Ingarda Kasiski, welcome to Paraguay. We are so good in hosting events that we asked God last night so that it can rain today so that you can feel at home. Quisiera simplemente, brevemente, desde lo que a mí como secretario de Cultura me toca muy particularmente, que es la Ley de Cultura en Paraguay, que protege derechos culturales, y el derecho cultural número uno, sin duda, es el derecho a la lengua. Y esas lenguas que hoy, así como dijo mi querida amiga y colega Ladislao Alcaraz, esas lenguas que hoy probablemente están en peligro, no solo en Paraguay, en todo el mundo. Hay probablemente de las 6.000 lenguas activas, unas 2.000, 2.500 que están en peligro y que en los próximos años corren riesgo serio de desaparecer, porque estamos viviendo momentos, tiempos en la humanidad donde el descenso del número de lenguas es marcado. Hemos tenido momentos donde han aumentado, lógicamente, allá por finales del siglo XIX llegaron a un pico y luego empiezan a desaparecer. Y eso es muy preocupante. Yo, hablando un poco desde mi pasado en la ciencia, en la biología molecular, les puedo decir que hay un absoluto paralelismo entre lo que es la diversidad biológica, la biodiversidad, y la diversidad cultural. De hecho, cuando hablamos de diversidad lingüística, hablamos irremediablemente de la diversidad cultural. Y ese paralelismo se ve en el sentido de que una vez que una especie desaparece, una vez que una lengua desaparece, es absolutamente irremediable. Volver atrás es imposible. Y cada una de ellas es absolutamente valiosa. Desde todo punto de vista, UNESCO, desde luego, está mostrando las tres caras de un mismo objeto: educación, ciencia y cultura, ¿no? La ciencia está muy ahí, muy metida. Seguramente el padre Sannarini me va a dar la razón con el comentario que estoy a punto de hacer. Hay un grupo de personas en el Amazonas, los Pirajá, que tienen una lengua tan simple que desafía incluso las teorías de Chomsky en cuanto a la codificación genética de todos los seres humanos de sus lenguas. Dice la teoría de Chomsky que nosotros compartimos, los seres humanos, características comunes que están codificadas en nuestros genes que tienen que ver con el desarrollo de las lenguas. Pues ese pueblo, los Pirajá, desafían esa teoría, y ellos siendo apenas unos, probablemente menos de 1.000 individuos, tienen un idioma tan simple que no tiene conjunciones, no tiene tiempo futuro, no tiene tiempo pasado, porque su cultura es simple y su cosmovisión es simple. O sea, conocer eso, desafiar una teoría aceptada, simplemente por un idioma, uno de esos 6.000 que está activo, nos demuestra ya la importancia que tienen este tipo de eventos, donde podemos discutir cuál es el futuro de esas lenguas y qué es lo que podemos hacer desde los países, desde los ministerios de políticas lingüísticas, de cultura, qué es lo que podemos hacer para colaborar con esa potente herramienta que constituye el lenguaje, la más potente de todas, en mi opinión, de los seres humanos, esa potente herramienta que sirve para la construcción de paz, de justicia, de honra y de todo lo que el ser humano puede llegar a conquistar, lo hace a través de sus lenguas. Y reconocer la diversidad cultural, la diversidad lingüística, es el primer paso. Y proteger esas lenguas que están en peligro es definitivamente el primer paso. Así que simplemente eso, a WIGBTPM, y muchas gracias a todos.